9 de la mañana, 18 minutos. Nos metemos ahora en el análisis de los resultados que se conocen hasta ahora del referéndum que tuvo lugar en el día de ayer. Para eso recibimos al profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, Jorge Lanzaro. Bienvenido, ¿cómo anda? Bien, muchas gracias. Bien, bien, fenómeno. Se habrá costado tarde. Sí, hay que aguantar hasta el final para ver qué pasa. Y oír al presidente en la última intervención, ¿no? Sí, fue tarde, después de las 23 horas. Sí, ¿no? Bastante tarde. Bueno, pero es el oficio y uno... Igual, yo creo que... Una vez cada tanto pasan cada tanto, y cosas. los uruguayos siempre estamos muy interesados por los avatares de la política. Ayer, sobre todo cuando ya se iban conociendo algo de los resultados, comenzaba a circular algo que también habíamos hablado la semana anterior, que es el día después, ¿no? Hoy ya arrancó el día después. ¿Con qué análisis? Porque, bueno, el sí, o sea, el no quedó firme, la ley de urgente consideración continúa, pero también hay unos resultados que dan otras lecturas, ¿no? Sí, bueno, formalmente y desde el punto de vista jurídico y político también, la ley quedó ratificada y bueno, sus normas entran en vigencia o ya estaban en vigencia y continuarán en vigencia. Las alternativas dependen de muchas disposiciones que esta LUC contiene muchas disposiciones. Ese es uno de los problemas que se le señalaban, es decir, de haber tenido que amontonar cuestiones normativas, subirlas en una especie de ómnibus que va con una aprobación con muchas normas que podían ser objeto de diferentes leyes y tener otro tipo de discusión. Pero esa es una de las discusiones que estuvo y que quizá vuelva. Y hay otras muchas que tienen que ver, bueno, la relación gobierno-oposición, toda esta discusión sobre los diálogos, el diálogo. Y yo me gustaría simplemente subrayar también que el evento de ayer deja un capítulo más de una participación muy relevante del presidente, una participación directa del presidente en este proceso. No es exótico, no es extraordinario, pero no es tan usual o es, digamos, tiene ciertos elementos característicos que conviene. De alguna manera, en este sentido, una cosa que el presidente hizo, es poner su investidura, su perfil, su capital político, de alguna manera, que lo tiene y que tiene un buen respaldo en términos de medición de opinión pública, en favor de las disposiciones que eran consideradas, a favor de lo que era un producto del gobierno, un producto de su gobierno. Y en ese sentido estuvo muy activo. Normalmente la idea es que los presidentes, algunos presidentes, hacen uso de algo que en ciencia política se llama el púlpito, diríamos como un púlpito de iglesia, un sitial que ya tiene una situación específica. Y los ingleses hablan del pulpit, que es un lugar de visibilidad, de influencia, de irradiación, y que lo coloca al actor, en este caso al presidente, en una posición distinta a la de otros participantes en el mismo proceso de discusión. Y incluso algunos hablan de bullet pulpit, es decir, bullet pulpit es una palabra un poco fuerte. Bullet de bala. No, no, en el sentido de un púlpito acosador, un púlpito que está usando su poder, su investidura, su figura, su investidura, su proyección para incidir, para tener de alguna manera... allí hubo una crítica importante de Sí, la oposición donde justamente se subrayaba eso, de la figura del presidente de la República, que es de todos los uruguayos, para
intentar llevar adelante su propuesta. Bueno, ese es uno de los aspectos. Ajá. De todas maneras, yo diría que fue relativamente sobrio, moderado en su participación. No hizo una defensa acalorada, agitada, pero es decir, es una defensa como cualquiera la haría, defendiendo posiciones y atacando otras o criticando otras, las otras posiciones. Y ahí está un poco uno de los elementos importantes que en la tradición uruguaya hay que rastrear un poco. No es tan común encontrar esta participación directa de los presidentes que ponen su investidura un poco en jaque, digamos. Esto que ustedes decían de que el presidente de todos se está jugando a una de las posiciones. Aquí estuvo esa presencia del presidente y tuvo un efecto positivo a los objetivos del no. Ese es el análisis más o menos para ir enganchando conceptos. No sabemos en términos concretos qué incidencia tuvo, porque no hay una medición posible de la influencia de tal o cual intervención, pero parecería que sí, que ayudó mucho a que digamos, la ley saliera adelante sin problemas. Insistió bien que era una buena ley, que era una ley necesaria, que no era lo mismo tenerla que no tenerla, en fin, una serie de cosas que incidían directamente. Habría que pensar un poco históricamente que otros presidentes, en el caso uruguayo, por supuesto, o en otros casos, han tenido esta participación directa en las jornadas. Claro, que ahora tienen, en cada caso, tienen un capítulo tecnológico diferente. En este caso, bueno, es a través de la televisión, hay una relación de intervención muy inmediata. En otros casos, no sé, puede pensarse que lo hubiera a través de las radios. Sin duda los hubo. Yo no tengo un recuerdo específico, pero me imagino que en épocas de Luis Valle, de Nardone, de Herrera, había una intervención a través de las radios que también podía influir y que no sé si está rastreada bien. Es posible que esté rastreada, yo realmente no la conozco, no tuve tiempo de revisar para atrás. Y sin duda ese es un tema bien interesante, porque el presidente se moja, digamos, es decir, con la idea. Es cierto que me parece que tenía de antemano como diríamos, una posibilidad, un porcentaje de triunfo bastante razonable. Las encuestas le daban al no un margen... Un poco más por encima de lo que finalmente se dio, ¿no? Sí, por eso tiene que haber influido en que se pudiera alargar, porque no estaban en una situación tan pareja, pero finalmente... Eso, Lanzaro, ¿qué lectura se hace muy pareja de ese menos de 2%, unos 51.000 votos que hay de diferencia entre quienes decidieron mantener esos 135 artículos votos y quienes no? ¿Qué lectura se hace de esa diferencia tan acotada, no? Sí, ha habido otros resultados electorales, de triunfos por 0, por pelitos, o en instancias de referéndum, de plebiscitos, que efectivamente han sido raspando, digamos, por un hocico, como se dice en las carreras, o menos de un hocico. Desde el punto de vista formal, jurídico, no cambia nada. No, está claro, pero digo, desde la lectura política que se puede llegar a hacer. La lectura política, bueno, depende mucho de cómo lo encaren los propios actores. El presidente ayer dejó claro que para él el triunfo por poco o por un poco más no le cambiaba normalmente Y de hecho a otros actores de la oposición, creo que Orsi dijo algo por el estilo también, y algún otro que habló de los márgenes, como que no era una cuestión determinante. Pero sin duda lo es. Es decir, prácticamente una situación de paridad está llamando... Ahora, y ahí entra la otra
discusión que se abrió ya ayer y que quedó planteada y que me parece que es la que va a estar más planteada ahora, que es la del tema del diálogo, el tema de la conversación. El tema es qué diálogo, bueno, cómo, ¿no? Porque una cosa es recibir, hablar, escuchar, y otra cosa es que ese diálogo efectivamente se vea reflejado en acciones, que me parece que es un poco el reclamo actual, ¿no? En Exactamente. decisiones. Yo creo que del lado del presidente fue muy claro. Es decir, diálogo hay permanente, diálogo hay en la Casa de Gobierno, pero hay también diálogo en el Parlamento, que es el lugar por excelencia del diálogo, el lugar donde están todos representados, donde justamente el Parlamento es donde todos hablan, conversan, intercambian y eventualmente llegan a soluciones decisionales. En ese sentido dijo, bueno, ahí hay un lugar, no vamos ¿qué vamos a armar de más, expresamente destinado a otras conversaciones? Y lo otro del diálogo es lo que dice, bueno, el presidente o el actor gubernamental en general tiene la obligación, el deber de ser propositivo, tiene que producir o tiene que proponer sus productos de gobierno. Lo hace con mayor margen de mayorías o con menor margen de mayorías y eso dependerá entonces cuál es la negociación, cuál es el margen de negociación que se necesita. O a veces simplemente el tipo de resolución que está en juego, que en algunos casos es bueno que tenga mayores respaldos, que tenga una base más ancha y no que salga simplemente con una poca, una mayoría muy flaca, muy justa. Y ahí viene el concepto del consenso, ¿no? Que es muy importante para las políticas públicas porque son lo que le da respaldo y viabilidad. Y el país tiene por delante temas muy fuertes para trabajar, entre ellos el tema de la seguridad social. Este nuevo escenario o ratificación de un escenario de un país dividido en dos, lo digo pensando también en los resultados del balotaje, ¿no? Que fueron algo similares. ¿No? Se estuvo haciendo ese análisis en estas horas de esa, digamos, comparación de resultados. ¿Qué escenario en cuanto a consensos se plantea en estos desafíos que tiene por delante el país y que el gobierno quiere también llevar adelante, como por ejemplo la reforma de la seguridad social? Primero una aclaración que hay. Operaciones que buscan el consenso y operaciones que buscan acotar el disenso. Van un poco en el mismo sentido, pero no son exactamente iguales. No se trata de llegar a un producto común, sino de que el producto que salga tenga, digamos, una dosis de oposición o incluso de agravio para los que no están de acuerdo, más moderado que tendrían otros productos. El presidente ayer fue bastante claro, tiene que seguir proponiendo. Le dieron un mandato para gobernar. Dentro de ese mandato, algunos de los productos de las políticas que están planteando y que van a seguir planteando estaban ya avisadas. No eran simplemente un cheque en blanco, sino que ya había propuestas efectivas, propuestas con distinto grado de concreción, por supuesto, que se vienen a concretar en el gobierno. Y por tanto, él tiene la necesidad y la obligación de ser el motor de la propuesta. El presidente, el Poder Ejecutivo, los ministros, en fin, el conjunto que forma la cabecera del Poder Ejecutivo con los ministros. Y ahí es donde, si fallara, estaremos fallando en una parte muy importante de la producción gubernamental. No puede estar esperando que vengan de otros lados iniciativas. Pueden venir iniciativas, bienvenidas, discutirse, todo lo demás, pero el que tiene que llevar la carga de la producción política mayor y luego buscar la forma que esa producción plasme es el presidente. Y yo creo que eso lo dijo con meridiana claridad. Él no puede parar el 28, va a seguir gobernando, va a seguir haciendo sus acciones tal como lo tiene proyectado por su propio mandato electoral. Eso fue muy... Y está bien, eso está bastante bien, me parece. El hecho de que haya paridad como la que hubo
ayer y la que ha habido en otras instancias. De hecho, la paridad es una paridad que viene incluso de las manifestaciones electorales. Está muy bien porque le da al país esta sensación de país con balances. Lanzaro, ¿empieza de ahora en más la campaña 2024 después de este referéndum? Bueno, yo creo que la campaña hacia el otro, la instancia siguiente electoral empieza al otro día de la que terminó. Digamos, los políticos miran de reojo siempre la meta, al actuar miran de reojo siempre la meta de la elección siguiente, que es la meta tribunal. Es decir, bueno, yo tengo que actuar pensando que me va a llegar un momento de un juicio, de una valoración, de un arbitraje, y los políticos actúan así. Y así debe ser. Así es la democracia. Es decir, no se trata de actuar simplemente como a mí me parece, sino como a mí me parece con miras a esta evaluación. Habrá quien diga, no me importa la evaluación que venga, yo tengo necesariamente que tomar esta disposición, y es lo que se puede llegar a hacer. Ha habido casos notorios en ese sentido en los últimos años, de gente que, si yo voy a tomar decisiones que pueden ser antipáticas, dolorosas, que no son necesariamente bienvenidas por el electorado, pero lo hago porque si no, esto es parte del compromiso del gobierno. Y otros que miran, orejean un poco más hacia la oposición, hacia el humor de los ciudadanos que de alguna manera están pendientes. Y eso está bien, porque en definitiva es lo que hacemos todos, cada uno en nuestros pequeños, lo hacen ustedes cuando trabajan, es decir, hacen cuáles son sus propuestas de producción, de comunicación, pero lo hacen pensando en los demás, en los destinatarios. Y en este escenario que usted describe, ¿lo de ayer hizo las veces de elección de medio término, como tanto se dijo en las últimas horas, o no lo fue? Yo creo que no. Digo, no es una elección de medio término. Es una ratificación de la posición mayoritaria o prioritaria del gobierno. Pero elección no, porque no cambió nada. No estábamos eligiendo gobernantes. No, bueno, pero se ratificó como el poder del presidente, el apoyo que tenía, lo que tiene que ver con las encuestas, por ejemplo. Sí, el apoyo no en el término solo de la popularidad, que corre por otro tipo de mediciones y por otro tipo de sondeos, que está muy bien, que se hacen y que están jugando estuvieron jugando ayer, sino el apoyo en este sentido de decir, bueno, de estas dos opciones, ¿cómo se manejan? Y me parece que en ese sentido fue muy interesante que hubiera 40-40, 50-50, digamos, lo que vaya a resultar finalmente va a ser por creo que hablaban de 20 y pico de mil votos. Sí, 22.000 votos aproximadamente. 23.000 votos. No sería la primera vez. Y eso, bueno, es así. ¿Este es el escenario de cara a 2024 también? Bueno, va a depender de bastantes otras cosas. ¿Quién son los resultados, no? ¿Esa paridad? Esa paridad se va a prolongar porque el Uruguay está dividido en dos grandes conjuntos políticos. Un conjunto político quizá más o menos homogéneo, que es el del Frente Amplio, un conjunto político también más o menos homogéneo, conformado por distintos sectores, por distintos partidos incluso. Entonces, ese juego se va a repetir y los alineamientos están yendo hacia una repetición. ¿Cómo se va a dar? ¿Con qué candidaturas? ¿Con qué perfil de campaña? ¿Con qué cartera de propuestas de un lado y del otro? ¿Cómo se traba la pelea? Digo, son cosas, hay enigmas que todavía están por descifrarse, como por ejemplo las candidaturas. Si viéramos candidatos que ya sabemos estos dos van a ser, o dos o tres van a ser los caballos en carrera,
se puede decir, podemos avanzar, ustedes y yo, cualquiera de nosotros. Pero dentro del Frente Amplio ya hay tres figuras que se diferencian un poco, Dentro del ¿no? Frente Amplio hay tres Yamandu figuras. Orsi, Carolina Cose, Oscar Andrade. En el Frente Amplio hay un equipo más, una caballada más amplia. Del lado del sector de la coalición no es tan claro, es decir, en todo caso no es tan claro con candidaturas más o menos parejas. Y también hay impulsos de empezar a separarse, ¿no? O a marcar diferencias justamente para llevar agua para el molino legítimamente de cada partido, ¿no? Sí, porque son composiciones bastante distintas. Exactamente. Este es el problema de Cabildo Abierto, es el problema eterno de los socios minoritarios. Los socios minoritarios, si al que va arriba le va bien, va a salir ganando el que va arriba, y el socio minoritario le cuesta mucho hacer valer su aporte. Todavía tenemos mucha tela para cortar, pero tenemos que ir cerrando. Y le quiero hacer una última pregunta que le voy a pedir brevedad, y es una maldad. ¿Quién salió fortalecido de la jornada de ayer? Bueno, yo diría que, sin ánimo de ser prudente balance, me parece que las dos partes salieron bastante bien, ¿no? Es decir, que los dos tienen que felicitarse. Me parece que el gobierno quizá esperaba que el porcentaje de la oposición fuera un poquito menor de lo que fue, y que no fuera tan parejo, y ahí el resultado puede ser un poquito más favorable a la oposición, que logró subir hasta ahí de una manera contundente, ¿no? Estamos hablando de cifras muy parejas. Profesor, muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Gracias. Le agradecemos. Cerramos por aquí entonces el diálogo por ahora con el profesor Jorge Lanzaro, titular del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la